Estamos ya en la mesa con nuestra pediatra Biker, señores, y vamos a hablar sobre un tema interesante esta mañana con nuestra doctora María Elisa de Juanes, virus respiratorios y gastrointestinales. Ahora que viene la temporada de lluvia, se da pues una incidencia importante de nuevos virus. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, Buenos días, definitivamente doctora. cuando empieza la temporada de lluvias, pues empiezan a aumentar las infecciones respiratorias. En general, pues empiezan a aumentar todas las infecciones. Ahorita mismo pues hay un aumento de casos de gastroenteritis con vómitos y diarrea causada precisamente pues por contaminación directa, ya sea contaminación de alimentos, contaminación del agua o estos virus que van pasando de mano en mano a través de pequeñas partículas, sobre todo en los niños muy pequeños o en los niños en periodo escolar, pues que inicia con vómitos de manera muy dramática en las primeras horas y ya después se puede evolucionar hacia con un poquito de fiebre y con diarrea. También tenemos aumento de los casos respiratorios con infecciones tipo bronquitis, faringitis, otitis, que son más frecuentes cuando aumentan las lluvias. Básicamente entre que el sistema inmunológico pues, puede sufrir de variaciones por los cambios de temperatura, aunque vivimos en un país tropical donde las variaciones de grados no son importantes, sí puede haber una alteración en la manera que, por ejemplo, a nivel respiratorio, los cilios que se encargan de movilizar los virus y las bacterias para poder pues eliminarlos o combatirlos, se ve un poco alterada y la inmunidad puede caer. Hay más hacinamiento, los niños salen menos a hacer actividades fuera de casa, se ventilan menos las casas, los niños pues están en guarderías o en la escuela y se comparten más los virus y puede haber un aumento, o uno percibe que hay aumento de infecciones para esta época y uno sabe también en las estaciones secas, pues los casos empiezan a disminuir y aumentan muchísimo en el último cuatrimestre del año. Sabemos que el tema de las alergias no es un virus como tal, pero esto llega un momento que también te tranca. Claro. Y puede tornarse pueden complicado. enmascararse o pueden confundirse. A veces con frecuencia vemos con niños con sinusitis o con rinitis alérgica o con cuadros respiratorios perennes o permanentes durante toda la estación que no están relacionadas ni a fiebre ni a malestar general, que probablemente sea un tema más de alergias ambientales, ya sea a ácaros, a moho, a la humedad, al polvo del ambiente. Entonces ahí ya el médico pues diferencia de cuál de las dos se trata. Importante tener cuidado con ello también. Como papás, ¿qué debemos hacer? Porque lo primero que hacemos cuando vemos a nuestro hijo con un cuadro de vómito es asustarnos, intentar buscar pues todos estos medicamentos que recomendaron la abuela y la tía. Vic. Es el que yo menciono siempre. El Vic, pero bueno, yo no creo, el Vic con los vómitos y la diarrea no creo que tenga nada que ver. O sea, por lo menos de hecho, apenas no puedo respirar, lo primero que busco es eso. Después, claro, hay que solucionarlo de otra manera, pero es como mi forma de sí, poder dormir. pero esa solución es medio Gaya, tricky, porque en realidad... Media galla. Sí, en realidad es medio galla. Exacto. Ok. ¿Qué recomienda, doctora? ¿Qué nos recomienda? Espérate que me dio un ataque de risa. No, bueno, con el Vic lo que pasa es que sí, te descongestiona, pero es muy transitorio. O sea, te permite respirar, pero al rato hay una reacción de toda la mucosa nasal, lo que hace es que aumenta más la secreción nasal. Entonces, lo que alivias temporalmente, dentro de un rato te vas a sentir peor. Y de hecho, en menores de 2 años no se recomienda absolutamente para nada utilizar ninguna de estos mentolados o estos preparados para descongestionar, porque en los niños muy chiquititos, como son respiradores nasales exclusivos, si tú le pones un medicamento que te va a aumentar las secreciones, al final lo que te alivias durante 10-15 minutos, dentro de 2 horas, el niño va a estar muchísimo peor y además con la sensación de falta de aire porque no va a poder respirar. Entonces, ese remedio de las abuelas de ponle cepol en la planta de los pies o ponle cepol o Vic en el pechito o en la espalda para que se descongestione, en realidad está contraindicado en bebés muy pequeños. Así que aprovecho la connotación para reforzar, porque este tema una vez lo tocamos aquí en estudio. Con respecto a los virus, obviamente, a los gastrointestinales, cuando hay casos de vómitos y diarreas en casa, lo importante siempre es mantener la vía oral, o sea, ofrecer a los niños pequeñas cantidades de suero de rehidratación oral. Y con esto no lo confundan con ni ginger ale, ni Gatorade, ni Powerade, ni ninguna de estas bebidas azucaradas que ofrecen o lo disfrazan como si fuera algo parecido. No, esas tienen cantidades de azúcares muy altas que a veces lo que van a producir es mayor deshidratación. Entonces lo que tienes que ofrecer son soluciones de rehidratación oral que están diseñadas y balanceadas precisamente para cuadros de deshidratación. Muchas veces esto
no tiene un sabor tan agradable y a veces los niños pues lo rechazan. Ya hay soluciones y yo misma las he probado por el tema del deporte que ya han mejorado mucho el sabor, el que todo el mundo conoce, el Pedialite. Mejorado mucho el sabor y se acepta mucho más. Pero es ofrecerle precisamente sales de rehidratación oral. Ya los hay preparados, distintas marcas que vienen en botella, y los hay en sobres que solamente hay que reconstituir en el volumen que indica la preparación. Y eso se lo debes ofrecer en pequeños sorbos, ya sea con cucharada o en vasitos de poquito a poquito. No darle grandes cantidades porque lo más probable es que vomite. El vomitar no es malo siempre y cuando uno mantenga la vía oral. Cuando debemos alarmarnos, cuando el niño está muy decaído, no recibe absolutamente nada por vía oral, es más lo que vomita que lo que recibe, o el niño está orinando muy poco, muy amarillo o no está orinando. Cuando, por ejemplo, los bebés, las fontanelas, que es esta parte blanda arriba de la cabeza, se hunde, se ven los ojos hundidos, el niño llora, no tiene lágrima y la boca y los labios se le ven muy secos. Ya ahí vemos que el niño está muy deshidratado y probablemente sí requiera un aporte por vena, que ya es el plan B de rehidratación, para luego regresar al plan A de rehidratación, que es la tolerancia con pequeños sorbos. Probablemente le den algún medicamento para prevenir los vómitos, algún protector gástrico, en este caso, y siempre los probióticos. Aunque no haya diarrea, yo siempre recomiendo a los pacientitos ofrecerles probióticos en todas las presentaciones que puedan existir para restablecer nuevamente lo que es la flora intestinal. O sea, que en primera instancia sería ir al médico, no utilizar nada de lo que tenemos en casa, por así decirlo. Sales de rehidratación oral. Sales de Uno siempre debe hidratación tener en la cena, por lo menos en la nevera o en la despensa, en casa, siempre debes tener alguna rehidratación oral, porque eso siempre debe ser lo primero que debes hacer. Si ya tú ves que no mejoras, obviamente acudes al médico, o mientras acudes al médico ya empiezas a hacer una intervención, y la mejor reintervención es la rehidratación oral o hidratar por boca. ¿Cuál es la diferencia entre los virus y las bacterias? Los virus y las bacterias son dos especies completamente diferentes. O sea, diferenciarlo en infecciones virales de una manera sencilla son aquellas que no van a requerir antibióticos, que van a pasar en un curso de 72, 2, 3 días. Son autolimitadas, en realidad así mismo como aparecen, desaparecen. Y las bacterias ya producen infecciones más complicadas. Ya hay, por ejemplo, más inflamación, hay aparición de pus, van a requerir antibióticos. Entonces esa es la diferencia. Los virus no se tratan con antibióticos, excepto en infecciones muy particulares que pueden requerir antivirales, que eso es otra gama de medicamentos, y las bacterias que van a requerir los antibióticos que todos conocemos. Y importante también en las gastroenteritis o en las diarreas o en los vómitos, que hay una creencia, a veces cada vez es menos afortunadamente, pero muchas personas creen que estas infecciones también se deben tratar con antibióticos, y absolutamente no se deben tratar con antibióticos, salvo en ocasiones muy contadas que solamente el médico puede determinar, pero la mayoría de los virus de las gastroenteritis son causadas por virus. Por lo tanto, no se deben administrar antibióticos, al contrario, pueden empeorar. Si es una gastroenteritis y le das antibióticos, la diarrea va a ser muchísimo peor, porque vas a tener una diarrea por la gastroenteritis y una diarrea por antibióticos además. Doctora, ¿qué otro cuidado o consejo nos puede dar para evitar este tipo de situaciones? Uno, ventilar bien las casas, todos los días ventilar. Cuando vas a limpiar, evitar levantar el polvo, utilizar más que nada lampazos, toallas húmedas para lo que es el barrer y trapear, pues preferencia que sea húmedo, porque levantar con la escoba pues levanta mucho polvo. El lavado de manos es indispensable. Esta es la época de la influenza, por lo tanto ya debemos estar todos vacunados para la influenza estacional, que es a partir de agosto empiezan a aumentar los casos hasta finales de octubre, que es donde se dan pues los mayores picos de incidencia de las infecciones por virus. Es bueno cargar esto de los face shields. Sí, siempre es bueno, pero eso no reemplaza el lavado de manos. El utilizar los geles alcoholados no reemplaza el mano. Eso es una medida bastante superficial, momentánea. Exacto, momentánea, pero el lavado de manos es indispensable. 5, 10, 15 segundos lavándonos las manos con abundante agua y jabón. Importante. Excelente. Yo le pregunté anteriormente la diferencia entre virus y bacteria, porque pues enfermándome fue que me di cuenta que los exámenes que hacen generalmente luego de que vas a la consulta es precisamente para el doctor poder determinar si tienes un virus o una bacteria, y en base a lo que tienes entonces Claro, porque realizar tu normalmente tratamiento, porque cuando los automedicamos
no sabemos ni qué es y estamos de repente utilizando un medicamento en casa que no es para lo que tenemos. No, y no solamente eso, sino que, por Pero cuando ejemplo, se trata de nuestros niños. los virus normalmente, pues los linfocitos tienden a aumentar. Cuando es bacteriano, los neutrófilos tienden a aumentar, que es lo que uno ve, o la cuenta de glóbulos blancos totales aumentan o disminuyen. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, si tratas con antibiótico un virus, estás utilizando un medicamento que no sirve, que no le va a servir, vas a alterar la flora intestinal, puedes hacer que se sobreagreguen infecciones o el niño continúe en un cuadro que no va a mejorar. Excelente. Así que, Doctora, tenemos una llamada en vivo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Buenos días. buenos Buena, días. ¿de dónde nos llama? Villalucre para servirle. Villalucre, bienvenido. Cuéntenos su consulta. Una preguntita para la doctora. Sí, dígame, Ajá, caballero. díganos. Doctora, es que cuando un niño tiene un añito, 2 añitos, 3 años, ¿a qué edad más o menos el niño desarrolla su lenguaje, el hablar? ¿A qué edad más o menos ya que hable las palabras bien ya? Porque hay temor que sobre el niño que tenga 2 añitos por ahí y si está empezando a hablar, ¿ese es algún problema? Por eso le hago esa preguntita. Gracias. Bueno, Si es algún Bueno, problema le puedo respiratorio, contestar. ¿será? No va con el tema, pero le vamos a contestar. Generalmente las preguntas son relacionadas al tema. Hoy estamos hablando de virus e infección. Y Bueno, gastro- pero igual, bueno, el lenguaje del niño se empieza a desarrollar tan temprano como empieza a balbucear. Ese balbuceo a partir de los 2 meses, 4 meses es muy importante y es muy importante hacer contacto visual y hablarle al niño mirándolo de frente para que él empiece pues a responderle. Ya a partir de los 8 o 10 meses empieza con lo que son las onomatopeyas o los primeros fonemas pa, ma, te. Ya después de los 10 meses empezamos a tener unas 5 o 8 palabras, a partir del año empezamos a aumentar el vocabulario. Ya después de los 2 años es importante que el niño empiece a conectar palabras. No quiero, ven acá, empiece a tratar de estructurar frases y debe tener un lenguaje bastante grande, 50, 80 palabras, que eso no quiere decir que sean las palabras completas, sino también las medias palabras, los sonidos de animales o lo que le representa y le permita comunicarse. Pero la evaluación del lenguaje la debe realizar su pediatra y con seguimiento, porque cada caso es individual y depende mucho de la interacción y del estímulo que recibe en casa. Así es. Regresando entonces al tema, gracias a nuestro querido televidente por esa llamada. Regresamos entonces al tema que es virus respiratorios y gastrointestinales. Cuando entonces estamos hablando de la diferencia entre virus y bacterias y la forma en que medicamos al niño en casa. Exacto. Los cuidados importantes. Los importantes, bueno, lo que habíamos repetido, bueno, estar seguros de qué se trata la infección que tiene el niño, dar el medicamento que el niño requiere en ese momento, establecer las medidas de sostén, el control de la fiebre, el estado de hidratación, vigilar el estado general y las medidas de prevención que siempre hacíamos énfasis, lo que es el lavado de manos, la ventilación, los lugares con hacinamiento, evitar Lavado de pues alimentos. el lavado de alimentos, el cuidado, el cocinar bien los alimentos, el evitar estar los cambios bruscos de temperatura de caliente a frío, de frío a caliente, sin vigilar lo que son la proliferación bacteriana dentro de los alimentos. Excelente, doctora. Toda la información completita para usted en casa, así que siga los consejos de la doctora María de Juárez.